¿Qué tal, amigos? Se acabó la semana y en CNC Matinal les vamos a presentar todos los pormenores del debate y aprobación de mociones y proyectos de ley ocurridos en el pleno de ayer. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que permite a Devida tener recursos para erradicar cultivos ilegales de coca. Legisladores demandaron a su colega José León esclarecer presuntos vínculos con narcotráfico. Congresista José León rechazó todo vínculo con el narcotraficante Rodrigo Torres. Dijo que foto publicada en una revista local corresponde a un vigilante de la zona y no al mexicano. Representación Nacional aprobó el informe del caso Ecoteva elaborado por la Comisión de Fiscalización. Documento propone acusar al expresidente Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Un homenaje a la trayectoria política, democrática y profesional recibió el último presidente del Senado de la República, Felipe Osterling, por el Pleno del Congreso. Todos lamentaron repentino deceso del líder del PPC. Presidenta del Congreso ofreció merecido reconocimiento a los integrantes de la selección de fútbol sub-15 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Nanjing, China. 7:35 de la mañana, vamos al desarrollo de las noticias. En adelante, Devida contará con recursos para la lucha contra las drogas, luego de que el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa. En el debate, los legisladores pidieron esclarecer su situación del colega José León sobre una denuncia con el narcotráfico. Tenemos la nota. Con 76 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que propone autorizar a Devida otorgar recursos con cargo a su presupuesto institucional para la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Economía ya ha transferido a Devida los 14.367.940 soles mediante el Decreto Supremo 156-2014-EF para la erradicación de la coca en la zona del Bajo Amazonas. Devida, contando ya con los recursos, necesita autorización para transferir este monto. Durante el debate, congresistas solicitaron una exhaustiva investigación respecto a la denuncia de la revista Caretas que involucraría al legislador José León Rivera con el narcotráfico. Aquí se tiene que investigar, aquí se tiene que incluir a la Comisión de Ética, Fiscalización, lucha contra el narcotráfico que tenemos nosotros en defensa. Esta es una acusación muy grave. Esto es una acusación porque ha habido un seguimiento del servicio de inteligencia. Este tema que está pasando el congresista León, él sabrá explicarlo y vendrá acá a explicarlo como ya lo ha hecho y lo está haciendo en estos momentos en los medios de comunicación, porque sí amerita una investigación. Jamás, bajo ningún concepto podremos... Para que concluya, congresista. Bajo ningún concepto nosotros podríamos apañar ni tapar a nadie que esté vinculado al narcotráfico. Por su parte, el legislador Teófilo Gamarra aseguró que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, enfrenta una lucha frontal contra el narcotráfico y las drogas. En estos últimos días se han hecho importantes comisos al narcotráfico, como más de 42 kilos de droga encontrados en carros de campaña de una agrupación, o como, señor presidente, o los 707 toneladas, las 7 toneladas que últimamente se incautó, que es una gran cantidad de droga que iba a ser embarcada al extranjero. Que no se diga acá, señor presidente, que acá el ministro pretende limpiar a algunas personas que estarían involucradas. Minutos después llegó el congresista José León Rivera. Maldita hora en que yo fui para requerir que me vuelvan a casa. Nunca supe que estaba hablando con un narcotraficante. Nunca puede imaginarse uno que le puede alquilar su casa, le puede alquilar un carro, le puede alquilar una habitación de un hotel a una persona que sea delincuente. El Congreso de la República aprobó por mayoría devolver a la Comisión de Transportes el proyecto que propone modificar la ley, la cual dispone que el OCITRAN es la entidad competente para supervisar
los servicios públicos del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La respuesta sobre este tema no se hizo esperar. Fue el mismo parlamentario José León quien se encargó de rechazar los supuestos vínculos con el narcotraficante que arrendó su casa en Huachaco. Dijo que no teme ninguna investigación. Escuchemos sus descargos. La publicación de una fotografía en la portada de la revista Caretas que muestra al congresista José León conversando con el presunto narcotraficante mexicano Rodrigo Torres en la puerta de la vivienda que le alquila fue desestimada por el parlamentario, quien señaló que la persona en la foto es vigilante que cuida la cuadra. León señaló que la visita se debió para que el inquilino desocupe su inmueble porque el contrato estaba vencido y además porque había una empresa constructora que quería la transferencia del inmueble para hacer un proyecto inmobiliario. Esta foto es el fiel reflejo de que no estaba en uso ni mío ni de mi familia, sino en uso de terceras personas. Por cierto, esta foto hoy día es terrorífica. Esta foto es terrible, pero cuando la tomaron no era así. Para mí no era así, porque yo nunca supe que ahí estaban alojados gente que hoy día se ha destapado como delincuentes. León rechazó cualquier vinculación con el narcotraficante y reiteró que se sometía a toda investigación. Prueba de ello, dijo que ya presentó ante la Fiscalía los documentos que demuestren el alquiler de su casa, pagos a la SUNAT, entre otros documentos. Estoy dispuesto a seguir dando todas las facilidades para esta investigación pueda ser la aclaración de todas estas dudas. Es más, quiero informarle que el lunes de esta semana ya se presentó ante la Fiscalía los documentos que demuestran el alquiler de la casa, los pagos a la SUNAT. El parlamentario presentó también a través de un documento la dirección de la página web donde indica el monto del alquiler y al inquilino hoy investigado por narcotráfico. Además, el congresista José León aclaró que el inquilino formal fue la señora Villavicencio, pero los 5 inquilinos que vivían en ese inmueble entre febrero hasta la fecha, uno firmaba el contrato. Informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, la ley del canon debería ser sometida a una serie de modificaciones, así lo consideraron los integrantes de la Comisión de Economía. En tal sentido, exhortaron al Poder Ejecutivo a enviar el proyecto de ley. A continuación, el resumen de la sesión ordinaria. Al recordar que el presidente de la República ofreció en su último mensaje al Congreso la presentación de una propuesta para modificar la ley del canon, los parlamentarios de la Comisión de Economía coincidieron en destacar la necesidad de modificar la ley del canon y sobrecanon. Fue luego de mandar al archivo un proyecto de ley que planteaba homologar la distribución del canon y sobrecanon en el departamento de Loreto para los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos públicos. Lamentablemente tampoco desde esta comisión y desde la asesoría técnica ha habido ni la voluntad, ni el valor, ni la decisión de afrontar el tema del canon, de la redistribución del canon. Hay muchos proyectos muy interesantes. Entre el 2007 y el 2010 se han otorgado créditos a los agricultores con menos recursos y no se ha devuelto gran parte de ese crédito. O sea, ha sido a fondo perdido. Ha sido casi una donación. Se va a cursar los oficios a pedido del congresista Juan Eguren relacionado al presidente de la República como al MEF relacionado a esta reforma del canon. Coincidieron en que el dinero del canon no ha sido distribuido para el financiamiento de obras y proyectos de impacto local y regional. Durante la sesión se aprobaron la conformación y número de integrantes de 2 grupos de trabajo. El primero de la Unidad de Inteligencia Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos, presidido por el congresista Rolando Reategui. Y existiendo ahora elementos relevantes en cuanto a que muchos de estos temas que veo de información han estado vinculados a grandes escándalos de lavado de activos. Yo creo que debido ya al conocimiento y toda la expertise que se tiene sobre esta materia, es que se pide que se siga en este grupo
como coordinador, presidente. El otro grupo de trabajo será presidido por Juan Pari sobre el seguimiento de las políticas económicas que contribuyan a la diversificación productiva. De otro lado, fue enviado al archivo el proyecto de ley que declara de interés público y promueve la inversión pública privada en infraestructura hospitalaria en zonas rurales. Al respecto, se recordó que al Ministerio de Salud se han transferido 7.500 millones de soles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Vamos con más información. Un profundo estudio de la iniciativa que plantea promover el uso del agua desalinizada en los proyectos mineros que se desarrollan en las regiones del país se comprometieron a realizar los integrantes de la Comisión de Energía y Minas. Veamos los detalles. El proyecto de autoría de la legisladora Natalie Condori fue objeto de un amplio debate para determinar sus beneficios, entre ellos la desactivación de conflictos sociales existentes o los que están por generarse y que tienen como justificación el uso del agua. Condori dijo que es necesario realizar esfuerzos para lograr que se use agua de mar para la minería. Agregó que países como Estados Unidos, Canadá y Australia utilizan agua desalinizada en la explotación de sus yacimientos mineros y que en Latinoamérica Chile lidera. Proyectos mineros postergados, como es el caso Tía María, en la que inicialmente su población pedía y reclamaba que la empresa desalinice. Tras una hora de debate y a solicitud del congresista Javier Bedoya de Vivanco, se acordó por unanimidad que la iniciativa que promueve el uso obligatorio de agua desalinizada en regiones que tienen declarada veda de recursos hídricos requiere de un mejor estudio con la participación de expertos en el tema. Bedoya de Vivanco dijo que el proyecto podría significar un fuerte conflicto entre el Estado y las empresas, así como entre las empresas y los pueblos colindantes. Establecer esto como una obligatoriedad para todos los asentamientos mineros o todas las empresas mineras ya sería un costo inconmensurable por lo que significa la longitud del terreno y además por el bombeo de las aguas para llevarlas hasta alturas. Previamente, la comisión aprobó la conformación de 4 grupos de trabajo, de seguimiento y evaluación del gasoducto peruano del sur, del proceso de formalización minera, de supervisión del proyecto de modernización de la refinería de Talara y de seguridad energética. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional, al iniciar la sesión plenaria, rindió homenaje y recordó la trayectoria política, democrática y profesional del expresidente del Senado, Felipe Osterling. Todas las bancadas expresaron su reconocimiento al desaparecido líder pepecista. Veamos. La representación nacional rindió de esta forma homenaje al expresidente del Senado de la República, Felipe Osterling Parodi. Y es que la sesión plenaria se inició con una moción presentada por el legislador Javier Bedoya de Vivanco, solicitando tributar un merecido reconocimiento al fallecido político. A los 82 años, el pasado 30 de agosto, falleció Felipe Osterling Parodi, destacado dirigente político nacional y hombre que brilló en la cátedra como en el magisterio. El congresista Daniel Abugatá se sumó al homenaje en representación de la bancada oficialista. Transmitir nuestras condolencias, nuestro dolor como demócratas, la pérdida de un hombre que realmente dejó una huella y una huella imborrable en el Perú, transmitir nuestras condolencias a la familia y sobre todo a toda la familia del Partido Popular Cristiano. Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde recordó que fue Osterling quien propuso una salida a la decisión del entonces presidente Fernando Belaúnde, quien la noche del día que asumió el poder en 1980 decidió devolver a sus dueños los diarios y canales de televisión expropiados por el gobierno militar que lo antecedió. Pero también se sumaron al homenaje parlamentarios de otras bancadas. Era un hombre que no buscaba pequeñas venganzas, más bien las rechazaba airadamente. Entonces, para mí era verdaderamente grato integrar un tribunal de honor que presidía el doctor Fernando Vidal Ramírez y que estaban los doctores Felipe Osterling Parodi, Jorge Avendaño Valdés y quien les habla. A nombre también de mi bancada y con la, diríamos, la fortuna que yo tuve
de tener en el doctor Felipe Osterlin Parodi a uno de mis más brillantes profesores, quizás el más brillante profesor del conjunto de profesores, jóvenes ellos que en la década de los 70 enseñaban en una prestigiosísima universidad católica. Además, recordaron a Felipe Osterlin los legisladores Javier Velázquez y Emiliano Apaza. Luego, la representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del parlamentario Julio Gagó. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Nuestro compañero Ricardo Alba conversó con el parlamentario Justiniano Apaza. El legislador hizo un análisis sobre el transporte urbano en la región Arequipa. A continuación, la entrevista del día. ¿Cómo están, amigos de CNC Matinal? Muy buenos días. Las grandes ciudades en el mundo cuentan con modernos sistemas de transporte. Lima ha empezado a modernizarse. Contamos ya con un tren eléctrico, contamos además con un sistema integrado de transporte a través del metropolitano, pero hay otras zonas del país que también buscan modernizarse. Arequipa es una de ellas. Vamos a hablar sobre la situación del transporte y en especial sobre el sistema integrado de servicio público para los arequipeños, y por eso nos acompaña el congresista Justiniano Apaza Ordóñez, con quien vamos a hablar sobre el tema. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, este problema del transporte es un problema no solamente de la capital de la República, sino de todo el país, y fundamentalmente en Arequipa, donde el transporte es un caos, es un desorden, y frente a esto las autoridades municipales que tenían que ver directamente con este problema no han asumido su responsabilidad como tal. Y felizmente, gracias a una decisión política de este gobierno, el año 2012, en la Ley General del Presupuesto de la República, se destinó la suma de 500 millones de soles para implementar el sistema integrado del transporte, cual era aglutinar todo el transporte en ómnibuses importados y consecuentemente de gran capacidad. Una suerte de metropolitano como Lima. Una suerte casi parecido. El pueblo de Arequipa se esperanzó con esta ilusión, con este anuncio, y piense usted, señor, y la opinión pública también debe saber, de que ya son 3 años y hasta el momento no se hace nada. Luego vinieron con el proyecto de que el sistema integrado del transporte ya era anacrónico, hay que contemporizarse, hay que modernizarse más, y ofrecieron la ilusión del monorriel, con una inversión que duplicaba la inversión primaria del CID, y era casi 8 a 9 millones de dólares que se tenía que invertir para esto. ¿Qué ha pasado, congresista? ¿Por qué ninguno de estos dos proyectos han sido factibles cuando se contaba con los recursos? Yo creo que aquí ha jugado un papel importante la desidia del alcalde con el anterior ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes trasladaron a la solución de este problema intereses personales o enemistades personales. Y aquí el ex ministro de Transportes prácticamente se ha burlado de la población de Arequipa, le ofreció, lo encandiló el sistema del monorriel, y luego de renunciar viene el nuevo ministro y también desecha el problema del monorriel, ofrece el sistema tranvía, y ahora último, hace unos días atrás, determina de que se va a hacer un sistema que no está, ni es el tranvía, ni es el monorriel, sino más bien un tren subterráneo. Hecho que el pueblo de Arequipa ha mostrado su disconformidad porque este gobierno no va a cumplir con la promesa de haber hecho este anuncio. Ahora, el día de Arequipa, mucha gente también se ilusionó, iba a llegar el señor presidente de la República, iba a llegar el señor ministro de Transportes, iba a llegar la presidenta del Congreso de la República, así que se presentó. Luego iba a llegar el presidente del Consejo de Ministros para anunciar la construcción del sistema de transporte modernizado. Sin embargo, todo ha quedado en nada. Y frente a esto, como parlamentario por Arequipa, no hacemos sino emplazar públicamente al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, que no se siga jugando con la aspiración de un pueblo y que le diga a Arequipa, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Cuál es la salida más factible, congresista, para modernizar el transporte de los arequipeños?
Bueno, para modernizar el transporte y contemporizarnos un poco, el monorriel no va a tener, creo, la aceptación del caso porque ya hay la objeción del Instituto de Cultura. Entonces aquí hay que tomar lo que más tenemos, la realidad, es decir, la modernización y la implementación del sistema integrado de transporte con 11 ómnibus que están entrando acá a la capital de la República y la participación de la solución del problema con los transportistas, con el usuario y el Consejo Provincial y el Gobierno determine y le dé el dinero correspondiente. Ahora, en la última visita que hemos tenido a Arequipa con motivo de su aniversario hemos observado ya inclusive un sistema mucho más moderno con bypasses y con una especie hasta de zanjón pequeño, pero que ya, digamos, de alguna manera busca agilizar el tránsito y el transporte en Arequipa. Sí, pero lo importante para el sistema urbano, de que la gente de pueblo, tenemos que tener vías troncales, no hay vías troncales. Ojalá de que este gobierno, como digo, determine de una vez por todas la inversión necesaria y se le entregue esta capacidad de la realización del problema al Consejo Provincial, que con más conocimiento de causa pueda ejecutarlo. Las avenidas del Ejército, la Marina, están quedando ya saturadas, ¿no? Hay que pensar que Arequipa casi está bordeando casi 1 millón de habitantes. Por otra parte, el parque automotor pasa de los 35.000 unidades y últimamente la modernización del sistema de transporte determina que todo el mundo pueda comprar su automóvil con la facilidad que se tiene y han saturado toda la población. El puente Chilina, que iba a ser un desfogue para poder hacerlo, también está demorando y creemos de que mientras no haya una planificación y no se le dé la autonomía al Consejo Provincial, no se va a manejar desde Lima. Lamentablemente el centralismo nos agobia, la decisión política. No sabemos, por ejemplo, dónde están los 500 millones, cuál ha sido la finalidad de los 500 millones. Este ministro debe tener la valentía suficiente de decirle a Arequipa, lo vamos a hacer el transporte y la inversión aquí está en manos del Ministerio de Transportes. Correcto, le agradezco mucho, congresista. No, muy gentil, sí. Muy gentil. Entonces, el congresista Justiniano Pazan nos contaba de la situación que vive Arequipa en cuanto al tema del transporte urbano y las esperanzas y expectativas que tiene para lograr justamente un sistema rápido, eficiente y que facilite el desplazamiento de los arequipeños. Sigamos con la mañana informativa del canal del Congreso. Siete y 56 de la mañana. A continuación, nuestro bloque Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros que, atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea,
lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. De la mañana es momento de revisar los titulares del día. Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que permite a Devida tener recursos para erradicar cultivos ilegales de coca. Legisladores demandaron a su colega José León esclarecer presuntos vínculos con narcotráfico. Congresista José León rechazó todo vínculo con el narcotraficante Rodrigo Torres. Dijo que foto publicada en una revista local corresponde a un vigilante de la zona y no al mexicano. Representación Nacional aprobó el informe del caso Ecoteva elaborado por la Comisión de Fiscalización. Documento propone acusar al expresidente Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Un homenaje a la trayectoria política, democrática y profesional recibió el último presidente del Senado de la República, Felipe Osterling, por el Pleno del Congreso. Todos lamentaron repentino deceso del líder del PPC. Presidenta del Congreso ofreció merecido reconocimiento a los integrantes de la selección de fútbol sub-15 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Nanjing, China. Tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Programas sociales tendrán un incremento de 15% en su presupuesto para el 2015, anunció la ministra Paola Bustamante. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a una pausa, regresamos con más información en CNC Matinal. Los dejamos antes con la agenda parlamentaria.
8:07 de la mañana, seguimos con más información en CNC Matinal. El informe del caso Ecoteva, elaborado por la Comisión de Fiscalización, fue aprobado por el Pleno del Congreso en sesión vespertina. El documento recomienda acusar al expresidente Alejandro Toledo ante el Ministerio Público. Veamos el debate que generó este tema. El Pleno del Congreso de la República aprobó por 87 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Ecoteva, el cual recomienda al Ministerio Público denunciar por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa Elian Karp. La acusación también contempla a la suegra de Toledo, Eva Fernenboom, al representante legal de esta, David Eskenazi, al empresario peruano-israelí Joseph Maiman, y al ex jefe de seguridad del Palacio de Gobierno, Abraham Danon. Y yo lamento, como presidente de esta comisión, en verdad le digo de corazón, a través del diálogo que tuve con los amigos de los congresistas de la bancada de Perú Posible, que ese dictamen no se prestara este dictamen para poderle darle viabilidad. Pero también me da mucha tristeza cuando a través de lo que se lleva investigado y con las recomendaciones y conclusiones, otro presidente más está en serios problemas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, sostuvo que el líder de Perú Posible participó en la formación de la empresa Ecoteva y en la negociación para adquirir 2 propiedades en Surco, la residencia en las Casorinas y la oficina en la Torre Omega, valorizadas en casi $5 millones. Por la supremacía de la investigación y la transparencia, nuestra bancada, nuestro partido y nuestro líder Alejandro Toledo, con la solvencia y con toda la autoridad moral de saber que no hay nada oculto, que no hay nada irregular en este caso, decidimos que esto vaya a la Fiscalía como ya lo está, para que sea este organismo, tal conforme lo ha aprobado la Comisión de Fiscalización, se corra traslado conforme lo ha dado cuenta el presidente de la Comisión de Fiscalización, para que la Fiscalía de la República pueda investigar y llegar a la verdad. Es que las conclusiones del informe, antes en mayoría porque había una firma en minoría, lleva a que, entre otras conclusiones que ya han dicho algunos parlamentarios, es que el expresidente constitucional, figura a la cual yo respeto mucho, que es la figura presidencial, lamentablemente muchos expresidentes no han estado a la altura. Son pocos los países que tienen a todos sus presidentes cuestionados. Da envidia y vergüenza ajena ver otros países vecinos nomás cuyos presidentes se pueden criticar todo, menos hechos de corrupción. En el debate los congresistas señalaron su posición, incluso la bancada de Perú Posible a través de su vocero señaló que retiraba su informe en minoría y que votaría a favor de mayoría. El documento recomienda que el caso sea derivado al Ministerio Público por haber indicios razonables de presunta comisión de lavado de activos. Y los integrantes de la Comisión de Vivienda acordaron citar al ministro del sector, Milton Bongese, el lunes 8 de septiembre, a fin de que informe sobre los avances y lineamientos de su gestión. Tenemos la nota. Los que estén de acuerdo con el predictamen, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento se llenaron a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que declara de necesidad pública la expropiación y puesta en valor de los 2 predios e instalaciones del monumento histórico del Castillo de Forga en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa. Seguidamente aprobaron por mayoría y bajo cargo de redacción allanarse igualmente a las 7 observaciones realizadas en la autógrafa de ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en áreas de dominio público. Los integrantes pidieron debatir en el Pleno las sanciones e infracciones que deben figurar en el reglamento bajo un rango que puedan estipular las UITs en la definición de la distancia que deben tener la instalación de antenas para telefonía celular en la instalación de banda ancha de los distintos operadores. Yo sugeriría, presidente, por cuestión procedimental, que su sugerencia se deje de lado, esto pase como allanamiento y presentemos un nuevo proyecto con el tema de la distancia de las antenas. Y de esa manera no ponemos en riesgo toda la norma, que es una norma buena, por este pedacito de legislación que usted está sugiriendo, que lo convertiría en un proyecto nuevo todo, ¿no? Y tenemos que dictaminarlos de todas maneras. Yo creo que sí se necesita de antenas, sí, pero deben ubicarse en determinados lugares. Y no creo que sea un problema solamente de antenas, sino de infraestructura, donde no hay inversión. Pero es otra discusión. Yo dejo constancia
de mi posición en este tema. Yo voté en contra de la ley 30.228, pero el Pleno de la Comisión ha decidido que se discuta esto en otro proyecto, que lo vamos a traer acá a la Comisión, y allanarnos. En otro momento se informó sobre la presencia del ministro de Vivienda, Milton Bongeise, en la sesión del próximo lunes 8 de septiembre para informar avances sobre su gestión. Finalmente, se aprobó designar al congresista Rolando Reátegui como coordinador del grupo de trabajo de saneamiento de dicha comisión, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Un incremento presupuestal del 15% en los programas sociales ampliaría la base de beneficiarios en Cali Guarma, Pensión 65 y Juntos. También esto se beneficiará en otros programas sociales, así lo informó la ministra Paola Bustamante ante la Comisión de Inclusión Social. Tenemos la nota. Luego de una serie de problemas en la elaboración, distribución e ingesta de los alimentos en el programa Cali Guarma, la ministra de Inclusión Social informó que de marzo a la fecha no se han registrado ni un solo caso de intoxicación o problemas de salud entre los escolares beneficiados. Así lo dio a conocer durante su presentación en la comisión del mismo sector en el Congreso de la República. Y a la fecha no hemos vuelto a tener ningún episodio de enfermedad transmitida por alimentos. Eso ha significado un trabajo muy fuerte de supervisión en las plantas donde se preparan las raciones. Tenemos supervisores todos los días que verifican los insumos y cada uno de los procesos que se realizan para preparar las raciones, y ahí donde se entregan los productos, una supervisión mensual. La titular del MIDIS atribuyó la mejora del servicio del programa al trabajo de los comités de supervisión en las plantas de entrega y selección de los alimentos. Indicó que el reto ahora es superar problemas logísticos en la entrega de los productos por dificultades geográficas en zonas más alejadas del país. Estamos haciendo viajes con los vuelos cívicos para llegar al CENEPA, para llegar a Yurúa, donde ya se viene, en Yurúa ya se viene brindando la alimentación escolar. Próximamente vamos a comenzar con el CENEPA, pero evidentemente tenemos que trabajar de la mano también con los vuelos cívicos, porque están los proveedores, pero trasladar la cantidad de alimentos muchas veces por ríos que tienen que ir en peque-peque y no pueden tener mucha carga. Bustamante acudió al Congreso para dar cuenta sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, estrategia que apunta al cierre de brechas en favor de casi 5 millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Reducir la desnutrición crónica infantil al 10% al término del gobierno, la anemia al 20%, la educación inicial incrementar al 85%, así como dotar de agua y saneamiento al 85% de hogares. La Comisión de Inclusión Social continuó luego con la aprobación del Plan de Trabajo 2014-2015 para la presente legislatura, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. El congresista Johnny Lescano presentó el proyecto de ley que autoriza el nombramiento de profesionales y técnicos contratados bajo cualquier modalidad por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Escuchemos. El nombramiento es un derecho y deber del Estado, pero actualmente se vive un retroceso en el sector laboral del país, por lo que se debe trabajar en busca de una sociedad justa y equitativa. Así lo dio a conocer el parlamentario Johnny Lescano en el foro Discriminación y Exclusión de Nombramiento. Lamentablemente en el Perú hay un retroceso en materia laboral, lamentablemente. Los derechos de los trabajadores no están en progresión, sino en regresión. Se está desconociendo derechos laborales, se está vulnerando derechos laborales de los trabajadores. En ese sentido, Lescano presentó la iniciativa legislativa que propone autorizar al Ministerio de Salud a efectuar el nombramiento automático del personal técnico asistencial. Agregó que el proyecto se encuentra en las comisiones de Salud, Economía y Trabajo. Incluso hemos hecho algunos eventos por invitación de la Federación, ¿no?, de Trabajadores del Ministerio, que ellos también estuvieron respaldando este proyecto de ley impulsado por la Asociación de Trabajadores Contratados. A su turno, el representante de la Asociación Nacional de Trabajadores del MINSA, Alfredo Nahuincha, señaló que seguirán luchando por el nombramiento sin discriminación. Siempre vamos a luchar por el tema de nombramiento por derechos laborales. No queremos que haya discriminación a los trabajadores contratados. Como bien dijo el doctor Johnny Lescano, que hay antecedentes de nombramiento tanto de los médicos cirujanos
profesionales de la salud, que no son médicos cirujanos. Participaron representantes de 12 regiones del país, quienes explicaron la problemática que atraviesan en el sector salud. Finalmente, el congresista Lescano se comprometió a emitir los oficios correspondientes y solicitar informes sobre la situación laboral de los trabajadores de salud, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Les contamos que la ley del canon debería ser sometida a una serie de modificaciones, así lo consideraron los integrantes de la Comisión de Economía. En tal sentido, exhortaron al Poder Ejecutivo a enviar el proyecto de ley. A continuación, un extracto de la sesión ordinaria. Al recordar que el presidente de la República ofreció en su último mensaje al Congreso la presentación de una propuesta para modificar la ley del canon, los parlamentarios de la Comisión de Economía coincidieron en destacar la necesidad de modificar la ley del canon y sobrecanon. Fue luego de mandar al archivo un proyecto de ley que planteaba homologar la distribución del canon y sobrecanon en el departamento de Loreto para los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos públicos. Lamentablemente tampoco desde esta comisión y desde la asesoría técnica ha habido ni la voluntad, ni el valor, ni la decisión de afrontar el tema del canon, de la redistribución del canon. Hay muchos proyectos muy interesantes. Entre el 2007 y el 2010 se han otorgado créditos a los agricultores con menos recursos y no se ha devuelto gran parte de ese crédito. O sea, ha sido a fondo perdido. Ha sido casi una donación. Se va a cursar los oficios a pedido del congresista Juan Eguren relacionado al presidente de la República como al MEF relacionado a esta reforma del canon. Coincidieron en que el dinero del canon no ha sido distribuido para el financiamiento de obras y proyectos de impacto local y regional. Durante la sesión se aprobaron la conformación y número de integrantes de 2 grupos de trabajo. El primero de la Unidad de Inteligencia Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos, presidido por el congresista Rolando Reategui. Y existiendo ahora elementos relevantes en cuanto a que muchos de estos temas que veo de información han estado vinculados a grandes escándalos de lavado de activos. Yo creo que debido ya al conocimiento y toda la expertise que se tiene sobre esta materia, es que se pide que se siga en este grupo como coordinador presidente. El otro grupo de trabajo será presidido por Juan Pari sobre el seguimiento de las políticas económicas que contribuyan a la diversificación productiva. De otro lado, fue enviado al archivo el proyecto de ley que declara de interés público y promueve la inversión pública privada en infraestructura hospitalaria en zonas rurales. Al respecto, se recordó que al Ministerio de Salud se han transferido 7.500 millones de soles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, los integrantes de la Comisión de Energía y Minas se comprometieron a realizar un profundo estudio de la iniciativa que plantea promover el uso del agua desalinizada en los proyectos mineros que se desarrollan en las regiones del país. Veamos. El proyecto de autoría de la legisladora Natalie Condori fue objeto de un amplio debate para determinar sus beneficios, entre ellos la desactivación de conflictos sociales existentes o los que están por generarse y que tienen como justificación el uso del agua. Condori dijo que es necesario realizar esfuerzos para lograr que se use agua de mar para la minería. Agregó que países como Estados Unidos, Canadá y Australia utilizan agua desalinizada en la explotación de sus yacimientos mineros y que en Latinoamérica Chile lidera. Proyectos mineros postergados, como es el caso Tía María, en la que inicialmente su población pedía y reclamaba que la empresa desalinice. Tras una hora de debate y a solicitud del congresista Javier Bedoya de Vivanco, se acordó por unanimidad que la iniciativa que promueve el uso obligatorio de agua desalinizada en regiones que tienen declarada veda de recursos hídricos requiere de un mejor estudio con la participación de expertos en el tema. Bedoya de Vivanco dijo que el proyecto podría significar un fuerte conflicto entre el Estado y las empresas, así como entre las empresas y los pueblos colindantes. Establecer esto como una obligatoriedad para todos los asentamientos mineros o todas las empresas mineras ya sería un costo inconmensurable por lo que significa la longitud del terreno y además por el bombeo de las aguas para llevarlas hasta alturas. Previamente, la comisión aprobó la conformación de 4 grupos de trabajo.
de seguimiento y evaluación del gasoducto peruano del sur, del proceso de formalización minera, de supervisión del proyecto de modernización de la refinería de Talara y de seguridad energética. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional, al iniciar la sesión plenaria, rindió homenaje y recordó la trayectoria política, democrática y profesional del expresidente del Senado, Felipe Osterling. Todas las bancadas expresaron su reconocimiento al desaparecido líder pepecista. Veamos. La representación nacional rindió de esta forma homenaje al expresidente del Senado de la República, Felipe Osterling Parodi. Y es que la sesión plenaria se inició con una moción presentada por el legislador Javier Bedoya de Vivanco, solicitando tributar un merecido reconocimiento al fallecido político. A los 82 años, el pasado 30 de agosto, falleció Felipe Osterling Parodi, destacado dirigente político nacional y hombre que brilló en la cátedra como en el magisterio. El congresista Daniel Abugatá se sumó al homenaje en representación de la bancada oficialista. Transmitir nuestras condolencias, nuestro dolor como demócratas, la pérdida de un hombre que realmente dejó una huella y una huella imborrable en el Perú, transmitir nuestras condolencias a la familia y sobre todo a toda la familia del Partido Popular Cristiano. Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde recordó que fue Osterling quien propuso una salida a la decisión del entonces presidente Fernando Belaúnde, quien la noche del día que asumió el poder en 1980 decidió devolver a sus dueños los diarios y canales de televisión expropiados por el gobierno militar que lo antecedió. Pero también se sumaron al homenaje parlamentarios de otras bancadas. Era un hombre que no buscaba pequeñas venganzas, más bien las rechazaba airadamente. Entonces, para mí era verdaderamente grato integrar un tribunal de honor que presidía el doctor Fernando Vidal Ramírez y que estaban los doctores Felipe Osterling Parodi, Jorge Avendaño Valdés y quien les habla. A nombre también de mi bancada y con la, diríamos, la fortuna que yo tuve de tener en el doctor Felipe Osterling Parodi a uno de mis más brillantes profesores, quizás el más brillante profesor del conjunto de profesores, jóvenes ellos que en la década de los 70 enseñaban en una prestigiosísima universidad católica. Además recordaron a Felipe Osterling los legisladores Javier Velázquez y Emiliano Apaza. Luego la representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del parlamentario Julio Gagó. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. El ingreso es completamente libre y los horarios de lunes a viernes son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a ver. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país.
Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Bien, vamos con más información. Un profundo estudio de la iniciativa que plantea promover el uso del agua desalinizada en los proyectos mineros que se desarrollan en las regiones del país se comprometieron a realizar los integrantes de la Comisión de Energía y Minas. Veamos los detalles. El proyecto de autoría de la legisladora Natalie Condori fue objeto de un amplio debate para determinar sus beneficios, entre ellos la desactivación de conflictos sociales existentes o los que están por generarse y que tienen como justificación el uso del agua. Condori dijo que es necesario realizar esfuerzos para lograr que se use agua de mar para la minería. Agregó que países como Estados Unidos, Canadá y Australia utilizan agua desalinizada en la explotación de sus yacimientos mineros y que en Latinoamérica Chile lidera. Proyectos mineros postergados, como es el caso Tía María, en la que inicialmente su población pedía y reclamaba que la empresa desalinice. Tras una hora de debate y a solicitud del congresista Javier Bedoya de Vivanco, se acordó por unanimidad que la iniciativa que promueve el uso obligatorio de agua desalinizada en regiones que tienen declarada veda de recursos hídricos requiere de un mejor estudio con la participación de expertos en el tema. Bedoya de Vivanco dijo que el proyecto podría significar un fuerte conflicto entre el Estado y las empresas, así como entre las empresas y los pueblos colindantes. Establecer esto como una obligatoriedad para todos los asentamientos mineros o todas las empresas mineras ya sería un costo inconmensurable por lo que significa la longitud del terreno y además por el bombeo de las aguas para llevarlas hasta alturas. Previamente, la comisión aprobó la conformación de 4 grupos de trabajo de seguimiento y evaluación del gasoducto peruano del sur, del proceso de formalización minera, de supervisión del proyecto de modernización de la refinería de Talara y de seguridad energética. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Bien, es momento de revisar los titulares del día. Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que permite a Devida tener recursos para erradicar cultivos ilegales de coca. Legisladores demandaron a su colega José León esclarecer presuntos vínculos con narcotráfico. Congresista José León rechazó todo vínculo con el narcotraficante Rodrigo Torres. Dijo que foto publicada en una revista local corresponde a un vigilante de la zona y no al mexicano. Representación Nacional aprobó el informe del caso Ecoteva elaborado por la Comisión de Fiscalización. Documento propone acusar al expresidente Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Un homenaje a la trayectoria política, democrática y profesional recibió el último presidente del Senado de la República, Felipe Osterling, por el Pleno del Congreso. Todos lamentaron repentino deceso del líder del PPC.
Presidenta del Congreso ofreció merecido reconocimiento a los integrantes de la selección de fútbol sub-15 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Nanjing, China. La pregunta del día ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Programas sociales tendrán un incremento de 15% en su presupuesto para el 2015. Anuncio lo hizo la ministra Paola Bustamante. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en CNC Matinal. Antes los dejamos con la agenda parlamentaria. De la mañana en adelante, Devida contará con recursos para la lucha contra las drogas luego de que el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa. En el debate, los legisladores pidieron esclarecer la situación de su colega José León sobre una denuncia con el narcotráfico. Tenemos la nota. Con 76 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que propone autorizar a Devida otorgar recursos con cargo a su presupuesto institucional para la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Economía ya ha transferido a Devida los 14.367.940 soles mediante el Decreto Supremo 156-2014-EF para la erradicación de la coca en la zona del Bajo Amazonas. Devida, contando ya con los recursos, necesita autorización para transferir este monto. Durante el debate, congresistas solicitaron una exhaustiva investigación respecto a la denuncia de la revista Caretas que involucraría al legislador José León Rivera con el narcotráfico. Aquí se tiene que investigar, aquí se tiene que incluir a la Comisión de Ética, Fiscalización, lucha contra el narcotráfico que tenemos nosotros en defensa. Esta es una acusación muy grave. Esto es una acusación porque ha habido un seguimiento del servicio de inteligencia. Este tema que está pasando el congresista León, él sabrá explicarlo y vendrá acá a explicarlo como ya lo ha hecho y lo está haciendo en estos momentos en los medios de comunicación, porque sí amerita una investigación. Jamás, bajo ningún concepto podremos... Para que concluya, congresista. Bajo ningún concepto nosotros podríamos apañar ni tapar a nadie que esté vinculado al narcotráfico. Por su parte, el legislador Teófilo Gamarra aseguró que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, enfrenta una lucha frontal contra el narcotráfico y las drogas. En estos últimos días se han hecho importantes comisos al narcotráfico, como más de 42 kilos de droga encontrados en carros de campaña de una agrupación. O como, señor presidente, o los 707 toneladas, las 7 toneladas que últimamente se incautó, que es una gran cantidad de droga que iba a ser embarcada al extranjero. Que no se diga acá, señor presidente, que acá el ministro pretende limpiar a algunas personas que estarían involucradas.
Minutos después llegó el congresista José León Rivera. Maldita hora en que yo fui para requerir que me devuelvan a la casa. Nunca supe que estaba hablando con un narcotraficante. Nunca puede imaginarse uno que le puede alquilar su casa, le puede alquilar un carro, le puede alquilar una habitación de un hotel a una persona que sea delincuente. El Congreso de la República aprobó por mayoría devolver a la Comisión de Transportes el proyecto que propone modificar la ley, la cual dispone que el OCITRAN es la entidad competente para supervisar los servicios públicos del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La respuesta sobre este tema no se hizo esperar. Fue el mismo parlamentario, José León, quien se encargó de rechazar los supuestos vínculos con el narcotraficante que arrendó su casa en Huanchaco, Trujillo. Dijo que no teme ninguna investigación. Escuchemos sus descargos. La publicación de una fotografía en la portada de la revista Caretas que muestra al congresista José León conversando con el presunto narcotraficante mexicano Rodrigo Torres en la puerta de la vivienda que le alquila fue desestimada por el parlamentario, quien señaló que la persona en la foto es vigilante que cuida la cuadra. León señaló que la visita se debió para que el inquilino desocupe su inmueble porque el contrato estaba vencido y además porque había una empresa constructora que quería la transferencia del inmueble para hacer un proyecto inmobiliario. Esta foto es el fiel reflejo de que no estaba en uso ni mío ni de mi familia, sino en uso de terceras personas. Por cierto, esta foto hoy día es terrorífica, esta foto es terrible, pero cuando la tomaron no era así. Para mí no era así, porque yo nunca supe que ahí estaban alojados gente que hoy día se ha destapado como delincuentes. León rechazó cualquier vinculación con el narcotraficante y reiteró que se sometía a toda investigación. Prueba de ello, dijo que ya presentó ante la Fiscalía los documentos que demuestren el alquiler de su casa, pagos a la SUNAT, entre otros documentos. Estoy dispuesto a seguir dando todas las facilidades para que esta investigación pueda ser la aclaración de todas estas dudas. Es más, quiero informarle que el lunes de esta semana ya se presentó ante la Fiscalía los documentos que demuestran el alquiler de la casa, los pagos a la SUNAT. El parlamentario presentó también a través de un documento la dirección de la página web donde indica el monto del alquiler y al inquilino hoy investigado por narcotráfico. Además, el congresista José León aclaró que el inquilino formal fue la señora Villavicencio, pero los 5 inquilinos que vivían en ese inmueble entre febrero hasta la fecha, uno firmaba el contrato. Informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Les contamos que la ley del canon debería ser sometida a una serie de modificaciones, así lo consideraron los integrantes de la Comisión de Economía. En tal sentido, exhortaron al Poder Ejecutivo a enviar el proyecto de ley. Veamos. Al recordar que el presidente de la República ofreció en su último mensaje al Congreso la presentación de una propuesta para modificar la ley del canon, los parlamentarios de la Comisión de Economía coincidieron en destacar la necesidad de modificar la ley del canon y sobrecanon. Fue luego de mandar al archivo un proyecto de ley que planteaba homologar la distribución del canon y sobrecanon en el departamento de Loreto para los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos públicos. Lamentablemente tampoco desde esta comisión y desde la asesoría técnica ha habido ni la voluntad, ni el valor, ni la decisión de afrontar el tema del canon, de la redistribución del canon. Hay muchos proyectos muy interesantes. Entre el 2007 y el 2010 se han otorgado créditos a los agricultores con menos recursos y no se ha devuelto gran parte de ese crédito. O sea, ha sido a fondo perdido. Ha sido casi una donación. Se va a cursar los oficios a pedido del congresista Juan Eguren relacionado al presidente de la República como al MEF relacionado a esta reforma del canon. Coincidieron en que el dinero del canon no ha sido distribuido para el financiamiento de obras y proyectos de impacto local y regional. Durante la sesión se aprobaron la conformación y número de integrantes de 2 grupos de trabajo. El primero de la Unidad de Inteligencia Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos, presidido por el congresista Rolando Reategui. Y existiendo ahora elementos
relevantes en cuanto a que muchos de estos temas que veo de información han estado vinculados a grandes escándalos de lavado de activos. Y yo creo que debido ya al conocimiento y toda la expertise que se tiene sobre esta materia, es que se pide que se siga en este grupo como coordinador presidente. El otro grupo de trabajo será presidido por Juan Pari sobre el seguimiento de las políticas económicas que contribuyan a la diversificación productiva. De otro lado, fue enviado al archivo el proyecto de ley que declara de interés público y promueve la inversión pública privada en infraestructura hospitalaria en zonas rurales. Al respecto, se recordó que al Ministerio de Salud se han transferido 7.500 millones de soles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, un profundo estudio de la iniciativa que plantea promover el uso del agua desalinizada en los proyectos mineros que se desarrollan en las regiones del país se comprometieron a realizar los integrantes de la Comisión de Energía y Minas. Veamos los detalles. El proyecto de autoría de la legisladora Natalie Condori fue objeto de un amplio debate para determinar sus beneficios, entre ellos la desactivación de conflictos sociales existentes o los que están por generarse y que tienen como justificación el uso del agua. Condori dijo que es necesario realizar esfuerzos para lograr que se use agua de mar para la minería. Agregó que países como Estados Unidos, Canadá y Australia utilizan agua desalinizada en la explotación de sus yacimientos mineros y que en Latinoamérica Chile lidera. Proyectos mineros postergados, como es el caso Tía María, en la que inicialmente su población pedía y reclamaba que la empresa desalinice. Tras una hora de debate y a solicitud del congresista Javier Bedoya de Vivanco, se acordó por unanimidad que la iniciativa que promueve el uso obligatorio de agua desalinizada en regiones que tienen declarada veda de recursos hídricos requiere de un mejor estudio con la participación de expertos en el tema. Bedoya de Vivanco dijo que el proyecto podría significar un fuerte conflicto entre el Estado y las empresas, así como entre las empresas y los pueblos colindantes. Establecer esto como una obligatoriedad para todos los asentamientos mineros o todas las empresas mineras ya sería un costo inconmensurable por lo que significa la longitud del terreno y además por el bombeo de las aguas para llevarlas hasta alturas. Previamente, la comisión aprobó la conformación de 4 grupos de trabajo, de seguimiento y evaluación del gasoducto peruano del sur, del proceso de formalización minera, de supervisión del proyecto de modernización de la refinería de Talara y de seguridad energética. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional, al iniciar la sesión plenaria, rindió homenaje y recordó la trayectoria política, democrática y profesional del expresidente del Senado, Felipe Oesterling. Todas las bancadas expresaron su reconocimiento al desaparecido líder pepecista. La representación nacional rindió de esta forma homenaje al expresidente del Senado de la República, Felipe Oesterling Parodi. Y es que la sesión plenaria se inició con una moción presentada por el legislador Javier Bedoya de Vivanco, solicitando tributar un merecido reconocimiento al fallecido político. A los 82 años, el pasado 30 de agosto, falleció Felipe Oesterling Parodi, destacado dirigente político nacional y hombre que brilló en la cátedra como en el magisterio. El congresista Daniel Abugatá se sumó al homenaje en representación de la bancada oficialista. Transmitir nuestras condolencias, nuestro dolor como demócratas, la pérdida de un hombre que realmente dejó una huella y una huella imborrable en el Perú, transmitir nuestras condolencias a la familia y sobre todo a toda la familia del Partido Popular Cristiano. Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde recordó que fue Oesterling quien propuso una salida a la decisión del entonces presidente Fernando Belaúnde, quien la noche del día que asumió el poder en 1980 decidió devolver a sus dueños los diarios y canales de televisión expropiados por el gobierno militar que lo antecedió. Pero también se sumaron al homenaje parlamentarios de otras bancadas. Era un hombre que no buscaba pequeñas venganzas, más bien las rechazaba airadamente. Entonces, para mí era verdaderamente grato integrar un tribunal de honor que presidía el doctor
Fernando Vidal Ramírez y que estaban los doctores Felipe Osterlin Parodi, Jorge Avendaño Valdés y quien les habla. A nombre también de mi bancada y con la, diríamos, la fortuna que yo tuve de tener en el doctor Felipe Osterlin Parodi a uno de mis más brillantes profesores, quizás el más brillante profesor del conjunto de profesores, jóvenes ellos que en la década de los 70 enseñaban en una prestigiosísima universidad católica. Además recordaron a Felipe Osterlin los legisladores Javier Velázquez y Emiliano Apaza. Luego la representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del parlamentario Julio Gagó. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Un merecido homenaje rindió el Parlamento Nacional a los integrantes de la selección de fútbol sub-15, que hace unos días obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollado en la ciudad de Nanjing, China. Veamos la nota. Al recibir a estos jóvenes deportistas en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, los exhortó a que ese fuego de talento no se extinga en cada uno de ellos y lo lleven eternamente en el futuro para ser siempre modelos de rectitud, disciplina y coraje. Destacó además el compromiso de esta generación que regresó al país con la medalla de oro al Perú y del cual los peruanos están orgullosos. Engrandece a todo un país, a nuestro Perú. Verlos a ustedes, jóvenes, entonar el himno nacional a todo pulmón como los hemos visto. Orgullosos de ser peruanos. Nos emocionó, transmitiendo a la vez a la juventud peruana como un ejemplo indiscutible de lo que significa disciplina, sacrificio, entrega y amor a la patria, que es lo que ustedes tienen. Los integrantes de la selección de fútbol sub-15, que en la final de los Juegos Olímpicos de Nanjing superó a su similar de Corea 2-1, recibieron un diploma de honor del Congreso de la República y una laptop. Los deportistas Marcos Arabia, Jarián Brandes y Fabián Caituiro recibieron el reconocimiento de manos de la titular del Legislativo, Ana María Solórzano. Seguidamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis, entregó el diploma a Rodolfo Ángeles. Los parlamentarios Sergio Tejada, Daniel Mora, Luciana León, Cecilia Chacón, Gabriela Pérez del Solar, Leonidas Guayama, también se encargaron de entregar las distinciones y presentes a los llamados Jotitas de la sub-15 que recibieron un merecido reconocimiento tras llevarse el título de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Alfredo Vito, vicepresidente de la Federación Peruana, recibió la distinción en nombre del preparador técnico Juan José Oré. El capitán de la selección sub-15, Fernando Pacheco, al agradecer la distinción del Congreso, dijo a nombre de sus compañeros y del equipo técnico estar orgulloso de ser peruano. Decirle a ustedes que ahora, como nosotros logramos esto, que haya más apoyo en lo que es el colegio con las clases de educación física, para que así como nosotros los hemos podido lograr a nuestra corta edad, que todos ellos también lo puedan cumplir y así traigamos más alegrías al Perú. Terminada la ceremonia, los deportistas se dirigieron al hemiciclo principal, donde recibieron un caluroso saludo por parte de la representación nacional que se encontraba sesionando. Fueron reconocidos también los deportistas Brilip Gamarra y Jarián Brandes, que obtuvieron medalla de bronce en judo y vela, respectivamente, en dichos Juegos Olímpicos. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Continuando con su apoyo al deporte nacional, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, entregó una ayuda económica a la joven ajedrecista Melanie Dongo Pinzón, a fin de que pueda viajar a Uruguay para competir en un torneo internacional. Tenemos la nota. El dinero y otros temas económicos ya no serán problema para Melanie Dongo, joven deportista que ha conseguido numerosos triunfos para el Perú. Gracias al apoyo del Congreso de la República, ella nos podrá representar en el Campeonato Sudamericano de Ajedrez a realizarse en Uruguay entre el 10 y el 16 de este mes. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, hizo un alto en la sesión del Pleno para recibir en su despacho a la campeona de ajedrez y entregarle una ayuda económica que le permitirá participar en la próxima competencia. Gracias por dejar el nombre del Perú en alto, por tu esfuerzo. Vamos a entregarte un cheque simbólico, pero más grande es nuestro agradecimiento al talento. Tienes en este Congreso todo el respaldo, todo el apoyo en lo que necesites para que sigas representándonos en todo momento, en todo lado. Así que
agradecerte por tu esfuerzo, continúa así, siempre el deporte, la disciplina, las habilidades que uno tiene que ir siempre acompañados de la base, que es la familia. Melanie Dongo se mostró muy agradecida por el respaldo recibido por el Parlamento y se comprometió a poner todo su empeño para dejar en alto el nombre del país en las competencias que se realizarán en Uruguay. Agradecerle por su apoyo, va a ser un grato recuerdo para mí y voy a dar todo mi esfuerzo para quedar bien en el campeonato sudamericano que es en Uruguay. Después se viene un mundial en Brasil, quisiera poder ir, pero para eso tengo que poner bastante de mi esfuerzo, es muy importante para mí. Mis sueños son ser campeona mundial y creo que sí lo voy a poder lograr. Con tan solo 12 años, Melanie Dongo ha sido 3 veces campeona nacional, campeona panamericana de ajedrez escolar y obtuvo 2 veces el título de campeona sudamericana. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. A continuación, en nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78,000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Tenemos ya los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día. Programas sociales tendrán un incremento de 15% en su presupuesto para el 2015, anunció la ministra Paola Bustamante. ¿Qué opina?
Gustavo Napaico comenta, creo que es buena la idea, pero 15% sigue siendo poco, deberían incrementarlo paulatinamente. Marisabel, a pesar que sigue siendo un presupuesto muy bajo para todas las necesidades que hay, el MIDIS está comenzando por algo. Mayra Nivea también comenta una buena medida de la ministra, los programas sociales son los más cercanos al pueblo, vale la pena invertir en ellos. Natalia Grande opina los programas sociales del Perú necesitan más que un 15%. Esta cifra es ínfima para las necesidades que hay. Pamela González comenta, esperemos que se realicen mejores controles y filtros para que la ayuda la reciban quienes lo necesitan. Rocío Escalante también opina, es muy buen avance, solo se debe replantear algunos aspectos para que no hayan más fallas como pasó en Cali y Huamanga. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta el lunes próximo. Los dejamos con los titulares del día. Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que permite a Devida tener recursos para erradicar cultivos ilegales de coca. Legisladores demandaron a su colega José León esclarecer presuntos vínculos con narcotráfico. Congresista José León rechazó todo vínculo con el narcotraficante Rodrigo Torres. Dijo que foto publicada en una revista local corresponde a un vigilante de la zona y no al mexicano. Representación Nacional aprobó el informe del caso Ecoteva elaborado por la Comisión de Fiscalización. Documento propone acusar al expresidente Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Un homenaje a la trayectoria política, democrática y profesional recibió el último presidente del Senado de la República, Felipe Osterling, por el Pleno del Congreso. Todos lamentaron repentino deceso del líder del PPC. Presidenta del Congreso ofreció merecido reconocimiento a los integrantes de la selección de fútbol sub-15 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Nanjing, China.